Muy buenas noches. Saludamos a todos quienes este día lunes nos acompañan en esta transmisión especial de Archivo Pentecostal. Este día nos acompaña el profesor Luis Orellana Urtubia. Él es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Santiago de Chile, licenciado en Ciencias Teológicas por la Universidad Bíblica Latinoamericana, bachiller en Teología por la Comunidad Teológica Evangélica de Chile. Tenemos el agrado de compartir en esta noche con el profesor y le saludamos en este instante. Tenemos una linda audiencia que nos empieza a acompañar en esta transmisión. Profesor Luis, un gusto tenerle con nosotros y le damos el pase para que pueda saludar, pueda en esta tarde. Le damos la bienvenida a esta transmisión. Muy buenas tardes, hermano Joel, ¿no? Joel. Así es. Hermano Joel. Bueno, una alegría de estar con ustedes y muchas gracias por invitarme a conversar sobre las iglesias pentecostales y mirar un poquitito el pasado y también ver cómo se presenta el presente y cómo se proyectan las iglesias. Entonces estoy muy contento de que ustedes me hayan invitado para conversar algunos minutos y compartir ideas, algunas observaciones, algunos alcances que pueden ser útil en la comprensión del desarrollo del pentecostalismo chileno ya en sus más de 100 años de vida, ¿no? Yo diría ya 103, 104 años. 114. Estoy equivocado. Así es. Así que adelante, hermano, un placer de estar con ustedes. Para nosotros es una alegría tener este invitado de esta envergadura en Archivo Pentecostal, que nos dedicamos a rescatar nuestra historia, la cultura que hay detrás de todo el movimiento pentecostal, y una de las figuras que ha contribuido a la reflexión, al pensamiento de los eventos pasados y de las proyecciones a futuro de la iglesia pentecostal en nuestro país, ha sido el profesor Luis Orellana, a quien esta noche tenemos la bendición y oportunidad de conversar. Ya vamos a ir a la entrevista propiamente tal, pero antes, profe, vamos a pasar a una alabanza, ¿sí? Siempre es bueno escuchar la alabanza, regocijarnos en la música pentecostal. Muy bien. Vamos a ir a escuchar un clásico de todos los tiempos, la alabanza Miré a Jesús, ¿sí? El coro nacional de la Iglesia Unida. Así que vamos a escuchar a nuestros hermanos. Jesús.
Ahí estábamos con la alabanza Miré a Jesús, interpretada por el Coro Nacional de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal. A quienes se han sumado a nuestra transmisión, les comentamos que en esta noche nos acompaña el profesor Luis Orellana Ortuño, académico de la Universidad Arturo Prat, si mal no recuerdo, de la ciudad de Iquique, profesor. Sí, no, la universidad, la casa matriz de la universidad está en Iquique, ¿ya? Correcto. Pero yo estoy trabajando ahora en Victoria, en la sede de la universidad en Victoria. Entonces, con esto de la pandemia y la llegada del trabajo, del trabajo virtual, entonces ya parece que importa muy poco donde uno está, ¿no? Bueno, Entonces, me han movido a Victoria porque hay planes de implementar varios programas interesantes ahí en la sede que hay en Victoria, ¿no? Entonces, yo durante todo el mes de enero estuve asistiendo a trabajar en Victoria. Así que, muy bien. Victoria allá en el sur. sí, Bueno, cerca de la región de la Araucanía. sí, antes de llegar a Temuco, ¿no? Así Está es. en Bueno, la provincia de Malleco. es reconocido el trabajo del profesor Orellana, eh, referente de literatura pentecostal, de la escasa literatura que aborda la historia pentecostal y su análisis como un movimiento que se ha desarrollado ya por más de un siglo. Uno de los trabajos más, quizá uno de los más emblemáticos del profesor Orellana es el libro El fuego y la nieve, y también la historia del avivamiento pentecostal en Chile, ocurrido ya hace, como decíamos delante, hace 114 años, ¿sí? Y con esos antecedentes, bueno, también el profesor Orellana ha publicado una gran cantidad de artículos en revistas top de investigación en el mundo, con indexaciones muy connotadas. Y, profesor, para ya ir introduciéndonos a la conversación de esta noche, ¿qué le llevó a usted a investigar la historia pentecostal? Sabemos que usted viene del mundo de la teología, licenciado en ciencias teológicas, con algunos estudios en eso. ¿Y qué le lleva a usted a investigar la historia pentecostal? Bueno, Joel, mira, yo me crié en una iglesia pentecostal prácticamente, por ahí en los años 60, en la ciudad de Talca, yo hice mi confesión de fe, ¿ya? A los 16 años, y ahí me formé, activé la juventud, ahí conocí lo que se llamó Jumet en ese tiempo en la Metodista Pentecostal, y fue en un periodo muy interesante en la historia de Chile, que fue entre el año 66 y 75 aproximadamente, ¿no? Entonces, eh, y participamos en la iglesia, en fin, en la juventud. Habían nuevos aires al interior de la iglesia metodista pentecostal a partir de la llegada del obispo Mamerto Mancilla como, como obispo de la iglesia metodista pentecostal, y que por un lado, ¿no? Él trató de, de organizar de la mejor manera posible la iglesia metodista pentecostal, porque hasta esa fecha, hasta el año 64, había sido un desastre. Habíamos tenido mucho. El año 63, 64, en la Metodista Pentecostal hubieron varias cosas muy desagradables. Bueno, el hecho de que yo me formé en ese periodo, entre el año, en la iglesia, o sea, mi formación pentecostal está entre el año 66 y el año 75 aproximadamente. ¿Ya? A pesar que vengo de una familia, me criaron en la iglesia, en fin, mi madre se convirtió en los años finales de los 40, yo nací en el 51.
Eh, Esto de estudiar el movimiento pentecostal nace porque hay varios elementos que se conjugan y que me llevan a mí a interiorizarme más sobre lo que es el movimiento pentecostal. Y eso partió porque yo viví una crisis, parte de mi familia en la iglesia. No, no es el momento para explicar qué pasó en la iglesia en Talca, ¿no? En algún otro momento a lo mejor podemos hablar de ese tema, ¿no? Que son las crisis al interior de las iglesias. Pues es un tema que no se habla, ¿ya? Entonces, eso a mí me marcó profundamente. Yo era un muchacho de 23, 24 años, todavía estaba soltero, en fin. Y entonces yo abandoné la iglesia, o nos hicieron abandonar la iglesia el año 75. En ese periodo de tiempo, el obispo, el pastor Ormeño, en ese tiempo que era el hermano Juan Ormeño, estaba en una situación parecida en, en, en Linares, ¿ya? Incluso nos encontramos una vez en la calle y hablamos sobre el problema que estábamos atravesando, eran más o menos parecidos. Entonces yo me mantuve un poco al margen de la iglesia, pero siempre vibrando con la iglesia pentecostal, porque nacido y criado ahí, en fin. Eh, Conocí a mi esposa en la iglesia y nos casamos, en fin. Y el año 80, y de responder a la pregunta, el año 84 yo nos vinimos a Concepción por razones de trabajo. Y aquí se dio la oportunidad de estudiar en la Comunidad Teológica Evangélica de Chile, que es yo diría una facultad de teología de este nivel académico, especialmente en los años 80, en que y se dio la oportunidad yo me vinculé aquí en la iglesia del pastor Samuel Grandón y él era estudiante de la Comunidad Teológica. Entonces yo me ingresé a estudiar y ahí hice el bachillerato, aquí en Concepción. Y la gracia que había en ese tiempo era que había una gran cantidad de profesores europeos, norteamericanos, porque las iglesias europeas colaboraron, una manera de colaborar con Chile era facilitar capital humano avanzado para capacitar líderes, ¿ya? Y la comunidad teológica en los años 80 fue la edad de oro, porque estuvieron mire, en Chile, en esa instancia de formación, estuvieron los mejores biblistas del continente en los años 80. ¿Ya? Y yo estudié ahí. Y cuando uno estudia teología, de teología clásica, ¿no? O sea, hay una diferencia entre estudiar teología clásica y hacer estudios bíblicos, un instituto bíblico, ¿no? Hay una diferencia muy grande, ¿no? Porque los estudios de teología clásicos son estudios avanzados, uno accede a conocimiento universalmente reconocido, en fin. Entonces, en la teología hay áreas. Uno se tiene que en algún momento inclinar por una disciplina, ¿ya? Y una de ellas es la historia de la iglesia, ¿ya? Ciencias bíblicas, teología sistemática, historia de la iglesia, teología práctica, correlación, etcétera. Esas eran las áreas de este tiempo que todavía lo son, ¿ya? Entonces, a mí me interesó mucho la historia de la iglesia. Yo siempre me gustó, me fui un apasionado por la historia de la iglesia. Y específicamente empecé a interesarme cada vez más por la historia que yo tenía en conocer la historia del movimiento pentecostal. ¿Ya? Y empecé a buscar, a juntar antecedentes, documentos, revistas y armar un archivo, ¿ya? Desde siempre
yo fui coleccionando las revistas. Los primeros documentos para mí fueron las revistas. Y eso ahí yo me entusiasmé en los estudios del pentecostalismo y la historia del movimiento pentecostal por haber estudiado teología. ¿Ya? Y es así que después que yo finalicé el bachillerato en la comunidad teológica, en los años 80, después me vinculé con la Universidad Bíblica Latinoamericana, que está en San José, Costa Rica, y allí hice mi licenciatura y mi profesor guía de tesis fue Henry Sheffer, un profesor alemán que actualmente es profesor titular en la Universidad de Bielefeld, en Alemania, y él venía indagando sobre el movimiento pentecostal, pero desde la sociología, ¿ya? Sin embargo, con él aprendí a cómo se hace una investigación científica, ¿verdad? Yo ahí me familiaricé con los rudimentos de cómo se hace una investigación seria, académica, responsable, en fin. Y esos fueron los inicios, y mi tesis de licenciatura en la Universidad Bíblica Latinoamericana fue lo que hoy día se llama El Fuego y la Nieve, Historia del Movimiento Pentecostal en Chile 1909-1932. Esa fue mi tesis. Después la transformamos en libro y se han vendido 5.000 copias. ¿Ya? Sí, O sea, sí, yo imprimí 5.000 copias de ese libro. Eso es muy difícil, que haya un libro que se venda 5.000 copias en el mundo evangélico. Si usted va a la Cruzada de Literatura Cristiana, de los miles de ejemplares que tienen ahí, venden 100, 200, hay algunos por ahí excepto la Biblia, ¿no? Y que es el libro más vendido, pero son muy pocos los libros que se venden una cantidad tan grande, ¿no? Incluso en el mundo de la academia, los libros que mis colegas o los colegas producimos en la universidad son 300, 400, 500 ejemplares, no va más allá. De este libro, como le digo, son 5.000 copias. Hubo primero 2.000, la primera edición, y la segunda 3.000. Entonces, yo sigo investigando. No sé si contesto la pregunta, sí, hermano la Jorge. contesta, profesor. En esa línea, en el libro El Fuego y la Nieve, narra cómo se empezó a organizar la iglesia pentecostal, las iglesias pentecostales en Chile. Y en virtud de eso, ¿cómo cree usted que nuestras iglesias pentecostales han podido organizar estructuras que dan el orden a la administración de estas? ¿Cómo vio usted ese proceso en la labor investigativa que realizó? Mire, el movimiento pentecostal es un movimiento carismático. Y si Max Weber es uno de los sociólogos más connotados de las ciencias sociales. eh, o de- eh, entonces, él habla de que hay tres formas de legitimarse. En los movimientos se pueden legitimar, hay tres tipos puros de legitimidad. ¿Ya? Y él lo menciona, el racional burocrático, donde impera la razón, la norma, la regla, eh, eh, el staff, el profesionalismo del staff, etcétera, etcétera. Y el otro es la tradicional, donde priman las tradiciones y las costumbres de siglos. Pero también hace referencia a que hay un ideal puro que es el carismático. Y es el carismático en base al carisma, ¿no? Es un concepto tomado de la Biblia. Eh, Ahí prima
eh, eh, la espontaneidad, ahí no hay planes, sino que sobresale la figura de un líder, ¿ya? Y la gente establece una relación recíproca entre él y el líder. Y la gente reconoce en el líder el carisma, la gracia, que tiene cualidades especiales, ¿ya? De tal manera que el movimiento pentecostal, siguiendo a Max Weber en los tipos puros de dominación, para él es muy importante el tema del carisma. En el pentecostalismo el carisma, la figura del líder, eso es por un lado. Por otro lado, la espontaneidad. Todo es espontáneo, ¿ya? No hay planes, es decir, no hay prebendas, dice Weber, ¿no? Sino que hay obediencia al líder. El líder es el que organiza la iglesia. En este caso, en el movimiento pentecostal, Huber fue un líder carismático. Y las iglesias pentecostales en los primeros años fueron iglesias, por así decirlo, muy espontáneas, muy informales, ¿ya? Fue una comunidad eminentemente carismática. Ahora, el carisma tiene una fuerza avasalladora, porque es una fuerza, por así decirlo, revolucionaria. ¿Ah? Y por lo general, en los líderes carismáticos, es la gente pobre que los sigue. ¿Ya? Y es por el lugar donde vienen los cambios, el carisma. ¿Ya? Probablemente Huber nunca pensó en el ser un líder carismático, es decir, la gente lo siguió, incluso hasta el día de hoy la iglesia evangélica pentecostal lo tiene como el gran fundador del movimiento pentecostal. Yo discrepo de eso, ¿ya? Yo digo que hay otros y otras que con el tiempo se han ido dejando de lado para enaltecer la figura de una persona. Entonces, al principio las iglesias, el movimiento pentecostal irrumpe como un despertar religioso que se da al interior de la iglesia metodista. Y la iglesia metodista, que había surgido en el siglo XVII en Inglaterra, como un movimiento carismático también, teniendo como líder carismático a John Wesley. ¿Ya? Los pentecostales chilenos, nuestros fundadores, nuestros padres, por así decirlo así, somos herederos del metodismo, ¿ya? Wesley vendría a ser, no sé si el abuelo o el padre del movimiento pentecostal, ¿no? El abuelo sería, ¿no? El abuelo. Porque el abuelo, sí. Entonces, eso es muy importante porque el avivamiento pentecostal se anida y se produce, y la cuna misma del movimiento pentecostal es en Valparaíso y es al interior de la iglesia metodista. Y la iglesia metodista había sido fundada por un líder carismático, Juan Wesley, ¿ya? Y los hermanos Wesley. Y esa iglesia con el tiempo había evolucionado y se había institucionalizado, se había profesionalizado y es algo que a toda organización le ocurre. Todos los movimientos religiosos, la mayoría, inician como un movimiento espontáneo, carismático. La misma iglesia primitiva de los Hechos de los Apóstoles es una iglesia carismática, ¿ya? Que después va evolucionando con el tiempo, porque el carisma se diluye si no evoluciona.
si no se institucionaliza, se desvanece. Eso le pasó a la iglesia primitiva, le han pasado a todos los movimientos, al movimiento wesleyano, a los grandes movimientos, que parten como movimiento espontáneo, carismático, donde sobresale la figura de un líder. Incluso a veces se confunde con secta, ¿ya? Es decir, si bien es cierto, secta, cuando hablamos de secta hoy, el término sí entre un término peyorativo hoy, pero secta desde las ciencias sociales no tiene esa connotación. Secta es sinónimo de comunidad, ¿ya? Si usted revisa el pasado y busca de dónde viene el concepto secta académicamente, es sinónimo de comunidad. Los primeros cristianos es una secta de los cristianos. Después evolucionan. Las sectas después evolucionan. Hay estudios sobre eso y nos apartaríamos del tema. Pero es interesante que el movimiento pentecostal al principio fue un movimiento espontáneo que rompe con la iglesia metodista, porque considera que la iglesia metodista está demasiado estructurada y no hay espacio para la espontaneidad, ¿ya? Eso es un elemento que hay que considerar. El otro elemento que hay que considerar, ¿por qué Valparaíso? ¿Y por qué la iglesia metodista y por qué no en las otras iglesias que habían en la época? Entonces, ¿y cómo era la sociedad en 1909? ¿Ya? ¿Cómo era Chile en 1909? ¿Cuál era el campo religioso en 1909? Entonces, en 1909, las pocas iglesias protestantes que habían en Chile eran iglesias que habían ingresado poco, tenían poca data y con muy pocos feligreses. Y la gran masa pobre, miserable de la sociedad chilena eran feligreses católicos. Y la iglesia católica estaba vinculada a la oligarquía chilena. O sea, no hay ninguna comparación con la iglesia católica de hoy. ¿Me entiendes? O sea, no es la misma iglesia, eso es otra iglesia. La iglesia católica de 1910 no tiene nada que ver con la iglesia católica de hoy. Porque por medio hubo el Vaticano II, ¿ya? Y el Vaticano II cambió la forma de ser iglesia. Entonces, en 1909, la misa se hacía en latín. Va a dar algunas pinceladas. En latín. Y el sacerdote oficiaba de espaldas al pueblo, ¿ya? Y la mayor parte de la gente vivía su fe católica en torno a la figura de los santos, las fiestas religiosas. Y en el mundo protestante estaban la iglesia anglicana, que había llegado una vez que se produce la independencia, la iglesia anglicana llegó rápidamente a Chile, pero llegaron acompañando a los ciudadanos ingleses que se vienen a instalar con sus negocios. Y Juan Stam dice, un teólogo norteamericano, pero más bien costarricense, muy famoso y prestigioso, él dice, y yo estoy de acuerdo con él, y dice que el protestantismo del siglo XIX, que ingresó a América Latina, a nuestros países una vez que se produjo la independencia y se rompe con España, ingresa acompañando el capital inglés. Es decir, esos hermanos anglicanos que vienen, no vienen a fundar iglesia, vienen a hacer negocio, ¿ya? ¿Me entiendes? Entonces, los cultos lo hacen en inglés. No tienen interés de evangelizar. Después llegan los alemanes a mediados del siglo XIX. Y los alemanes vienen a colonizar el sur, porque hay una
política de ocupar con inmigrantes la zona entre Valdivia y Puerto Montt, la selva. Y en Alemania había muchos problemas. Entonces, Vicente Pérez Rosales logra y hace las gestiones y traen colonos alemanes y le entregan tierra cerca de los lagos, en fin, alrededor de los lagos del sur. Y ellos se instalan, llegan como 25.000 colonos alemanes. La mayoría eran de confesión luterana. Y ellos van a celebrar sus cultos en alemán. Y ellos no tienen interés de evangelizar Chile. Ellos no vienen a evangelizar, vienen a ser colonos. ¿Ya? Y lo hacen bien. ¿Ya? Bueno, lo mismo ocurre con... hay algunas excepciones, los presbiterianos a algo parecido, ¿no? Pero más bien la iniciativa de otro carismático que es William Taylor. William Taylor era un obispo metodista en Estados Unidos que diseña un sistema de misiones de autosustento. O sea, es decir, que el misionero se tiene que autosustentar, no depender de la plata que le mandan de Estados Unidos. Y él no logra conseguir el apoyo de la iglesia metodista oficial en los Estados Unidos. Y él crea su propio proyecto y recluta misioneros sin formación académica, teológica. Y uno de esos líderes es Willie Hoover. ¿Ya? Y se establece en la costa, en América del Sur, de Perú hacia abajo, hacia Chile, en la costa pacífica, y establece misioneros, ¿ya? Con un modelo de autosustento que se da cuenta que hay muchos ciudadanos norteamericanos en esta zona, porque esos ciudadanos norteamericanos estaban trabajando en las zonas mineras del norte de Chile, en el caso chileno. ¿Ya? Entonces, él trajo la iglesia y trajo una escuela. Iglesia y escuela juntas. ¿Para quién? La escuela para los hijos de los ciudadanos norteamericanos que trabajan en compañías norteamericanas. En La Serena, en Coquimbo, en Iquique, en Santiago, y funda el Santiago Collins y Iquique Collins, colegios de lujo, ¿ya? Y en Valparaíso también. Entonces, no hay un proyecto de acercarse a los pobres. Los protestantes del siglo XIX tienen un proyecto de evangelizar las clases medias de esa época. Y la gran sorpresa es Valparaíso 1909, con Hoover. ¿Ya? Ahora, ese proyecto misionero de William Taylor, espontáneo, fracasa. Uno de esos predicadores famosos que reclutó Taylor, que se une al proyecto de Taylor, es Juan Canute Pom, ¿ya? De donde nosotros, y él predica en la calle, en fin, en la zona de Coquimbo y La Serena. De tal manera que no había un proyecto para acercarse a los pobres. Y esa es la iglesia de Valparaíso, porque Hoover fue director del Iquique College, en Iquique. Ahora, a mí me gustaría que alguna vez los evangélicos o los pentecostales nos demos cuenta de qué es lo que es el Iquique College, en Iquique, un inmenso colegio de prestigio, ¿ya? El Santiago College, ¿ya? Son colegios fundados por los metodistas. Bueno, él fue director del Iquique College y lo trasladan a Valparaíso en 1902. Y su esposa va a tener correspondencia con
gente de la India, y se dan cuenta que empieza a haber un despertar, un segundo bautismo, ya no en agua, sino que en fuego, que es el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí se empieza a incubar el avivamiento pentecostal entre el año 1902 y 1909. De tal manera que es un movimiento espontáneo que, para no ser latoso, él da rienda suelta, da espacio para que la gente pobre se manifieste y dé lugar a las emociones. Porque si hay algo importante en los movimientos carismáticos es las emociones, la comunicación espontánea, emotiva, ¿ya? Entonces hay que familiarizarse más con los tipos ideales de Weber, ¿ya? Economía y sociedad, ahí plantea su teoría Weber, ¿no? Sobre el cual yo uso como marco de referencia, como mi referente teórico para armar el relato del libro El fuego y la nieve. Profesor Luis, ¿sí? Justamente, bueno, un gusto escuchar. Yo creo que cualquier alumno, quienes apreciamos el trabajo que usted ha realizado, está encantado de poder estar junto a usted en Archivo Pentecostal, porque usted ha dedicado una importante parte de su vida justamente a este estudio. Y yo creo que, bueno, aquí tengo una pequeña colección de los trabajos, tengo las voces del pentecostalismo latinoamericano, también lo tengo más arriba en mi biblioteca, pero tenemos, por ejemplo, Evangélico Indígena, un trabajo que usted ha desarrollado junto a Miguel Ángel Mancilla, Evangélico y Política en Chile 1960-1990, La Fe Mueve Fronteras, y tengo también por acá a mano Pensando el Pentecostalismo, pero justamente yo creo que uno de los libros que, bueno, en lo personal a mí siempre me ha enriquecido es El fuego y la nieve. Yo creo que sencillamente, junto al libro que haya escrito Willy Hoover sobre el origen del pentecostalismo, este libro tiene que estar en todas las bibliotecas de los evangélicos, sean protestantes o pentecostales. Y usted hace una mención justamente del fundador moderno de la sociología, del alemán Max Weber, y usted hace ahí una relación entre lo que plantea este sociólogo y la estructura de las iglesias pentecostales chilenas. Sí, sí, lo que pasa es que al principio, si bien es cierto, hay una ruptura con el metodismo, por la espontaneidad, para comprender por qué se produce la crisis, yo estoy explicando de que Taylor era un líder carismático. Su proyecto no fue capaz de sostenerse en el tiempo, y eso se agravó con la muerte de Taylor. Entonces la sociedad misionera que él había establecido, la iglesia metodista, es decir, la iglesia metodista que llegó a Chile, no llegó con el apoyo oficial de la iglesia metodista. Correcto. ¿Me entiendes? Por así decirlo, un loco que se le ocurrió esto por así decirlo, ¿no? Una persona que está entusiasmado, entonces viene con ese proyecto, y duró poco, ¿eh? Entonces él, en la iglesia metodista, con su muerte, entonces pasa todo ese proyecto misionero a la iglesia oficial metodista, de la iglesia unida metodista en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hace la sociedad misionera norteamericana de los metodistas? Es que hay un recambio de todos los misioneros, y retira a todos los misioneros y manda
personas que han pasado por la academia, por el seminario o por la facultad de teología. Entonces son funcionarios de la iglesia, son personas ilustradas, bien, están imbuidos con el tema del evangelio social que está en boga en ese tiempo en Estados Unidos. Están enmarcados, enfrascados en discusiones teológicas, en fin. Y el único misionero de los pocos que queda es Huber. Y Huber nunca fue a un seminario, él no estudió teología. Entonces, la espontaneidad vino por ese lado, ¿ya? Y bueno, los misioneros no fueron capaces de comprender lo que pasaba en ese momento. ¿Ya? No habían experiencia, o sí habían. Yo fui muy amigo del obispo metodista Raimundo Valenzuela, que escribió la historia de la iglesia metodista en Chile. Muy buen libro. Y claro, y entonces él explica, dice, bueno, Huber dice, mire, si lo que está pasando aquí en Valparaíso es lo mismo que pasó en los tiempos de Wesley en Inglaterra. Entonces, don Raimundo Valenzuela reconoce eso, sí, pero dice, pero eso ya había desaparecido de la iglesia metodista. Entonces, mire, a él le explicó magistralmente, ¿no? Porque era una persona muy sabia, muy inteligente. Don Raimundo Valenzuela. Fue profesor mío de historia. Bueno, entonces, el asunto es que una vez que se produce la ruptura, entonces Huber dice, yo me separo de la iglesia metodista, pero no me separo de Wesley ni de la Biblia. O sea, me separo de la institución. Y a sus seguidores le dice que hay que aferrarse al metodismo, ¿ya? Porque ahí hay un referente. Entonces, el modelo que siguen los que abandonan la iglesia metodista es el metodismo. Por eso nuestras asambleas generales anuales se llaman conferencia. No se llaman convención, se llaman conferencia. Por eso el que colabora con el pastor se llama oficial, voluntario, dorca. Todo eso son términos del metodismo. Clases también del metodismo, laico del metodismo, etcétera, etcétera. Obispo. ¿Sí? Clases, por ejemplo. En la catedral evangélica a los locales le llaman clase. Ellos todavía conservan eso, clases. Hasta el día de hoy. Incluso autónomos, dicen algunos. Es, todos conceptos que se tomaron del metodismo. ¿Ya? Entonces, yo creo que ese es un elemento que hay que tener en cuenta hoy. Hay que tener muy en cuenta eso. ¿Ya? Porque si bien es cierto, para responder un poco la pregunta, ¿cómo se va a organizar? Las iglesias se van organizando en función al modelo que ellos habían, que traen del metodismo. Y los primeros pastores son metodistas. Huber ordenó solamente pastores que tenían procedencia del metodismo, que habían sido predicadores laicos del metodismo, que habían sido ex pastores del metodismo, que renunciaron a la iglesia metodista y se unieron al movimiento, etcétera, etcétera. Entonces, toman el modelo escuela dominical. ¿De dónde viene la escuela dominical? De la iglesia metodista. ¿Ya? Y la escuela dominical nace en Inglaterra como una manera de que la iglesia le ayuda a enseñar a leer y a escribir a los niños analfabetos en el tiempo de la revolución industrial. ¿Entiendes? Entonces hay una cierta, tiene con una cierta acción social del metodismo. Y si usted revisa la historia del metodismo, el metodismo siempre estuvo en todas esas grandes luchas sobre las 8 horas, los mártires de Chicago, ahí en varios predicadores metodistas, la liberación de los esclavos en Estados Unidos, ¿no? La iglesia metodista
estuvo ahí siempre. Entonces, nosotros tenemos mucho que aprender de la iglesia metodista. Y lo más triste hoy es que no miramos a la iglesia metodista, miramos a otro lado, para otro lado. Miramos a cualquier bicho raro, menos a la iglesia metodista. ¿Ya? Solamente metodismo lo tenemos en el nombre. Como un letrero nomás, pero no, somos metodistas, pero nos hemos ido alejando tanto del metodismo como de los principios fundamentales del avivamiento pentecostal. Profe, y en ese sentido... Lo puedo intentar hoy, porque mire, no se puede hablar del pasado sin tener en cuenta lo que ocurre en el presente. Y ese diálogo entre pasado y presente siempre existe, ¿ya? Porque quien maneja el presente es el que maneja el pasado. Entonces, quienes manejan el presente del movimiento, manejan el pasado. Por eso, estos temas como los que estamos conversando no son temas de interés en las conferencias, en las instancias donde se toman decisiones, no son temas de interés. Porque es peligroso, ¿entiendes? Porque es revolucionario. Entonces, no dejemos eso ahí. Y entonces, cuando hablamos de la historia, hablamos de los líderes, ¿no? De cómo el pastor tanto fundó la iglesia y se construye un mito, un relato, ¿ya? Entonces, eso ustedes tienen que tener muy claro, que quien maneja la historia maneja el presente. Y quien revisa, o sea, el historiador o quien quiere hablar de la historia ordena el pasado en función a los intereses que tiene en el presente. Entonces yo tengo otros intereses al momento de escribir la historia. Por eso en el libro El fuego y la nieve, la historia de esos 25 años no es en función a los líderes, es en función a un líder colectivo, que es la iglesia local. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero ahí, y eso me lo criticaron en más de una oportunidad, porque yo no hablaba de los grandes personajes. No, que a mí no me interesan los grandes personajes. Me interesa escuchar las voces de las personas que han sido silenciadas a lo largo de la historia. ¿Ya? Las mujeres, los jóvenes. Mire, si todos los fundadores del movimiento pentecostal eran jóvenes. Manuel Umaña Salinas tenía 25 años cuando lo nombraron pastor. El pastor San Martín tenía 33 cuando fundó la Iglesia Unida Metodista Pentecostal. Entonces ya ahí usted tiene un elemento, y casi todos los líderes, y para qué decir las mujeres. No, las mujeres las hemos arrinconado por todos lados. O sea, y hay, por ejemplo, Laura Esther Contreras. ¿Le dice algo a usted, Laura Esther Contreras? Laura Esther Contreras fue una hermana metodista que en 1909 y 1910 escribió varios artículos defendiendo al movimiento pentecostal y orientándolo, porque no sabían para dónde ir. ¿Ya? Entonces, hoy día las mujeres no valen nada. ¿Ya? En ese tiempo, cuando la Iglesia Metodista Pentecostal se organizó en la directiva de la primera Iglesia Metodista Pentecostal en Santiago, habían 3 mujeres en el directorio. 3. ¿Ya? 3 mujeres. Eso para más o menos dar una idea que lo que ustedes están haciendo es extremadamente valioso. ¿Ya? Pero ¿cómo leemos los hechos y acontecimientos del pasado? Hoy día está muy de moda hablar de valores y principios, ¿ya? Pero es una cosa así abstracta. ¿Qué significa eso? Entonces, bueno, yo no sé si respondí la pregunta, me fui por otro lado, pero el asunto es que las primeras iglesias se organizaron en función al modelo metodista.
¿Y cuáles fueron esos primeros desafíos que tuvo la iglesia? Más allá de la pregunta que teníamos como líderes pentecostales, pero ya que usted habla de que en su estudio habla de este ente colectivo que va avanzando, ¿cuáles fueron esos primeros desafíos? ¿Cómo lo fueron llevando a cabo? ¿Más de algún problema hubo? ¿Cómo lo resolvieron? Eso Hay también. una palabra que no alcancé a escuchar. A ver, puede ser más lento, por favor. ¿Cuáles fueron esos primeros desafíos que tuvo la iglesia pentecostal en su formación? ¿Cómo los llevó a cabo? Bueno, mire, el primer desafío, y eso lo dice Laura Esther Contreras, evangelizar Chile y el mundo. Ese fue un primer desafío, ¿ya? Y lo hacen con mucho esfuerzo y sacrificio, porque no tenían nada que perder. Y entonces en Valparaíso, el pastor Huber empieza a enviar a la mayor parte de su gente de la junta de oficial, lo nombra como pastores. Lo envía a Concepción a uno, a otro para Puerto Montt, otro para a distintas ciudades. Los va designando como pastores. Y eran gente joven, la mayoría eran jóvenes. ¿Ya? Entonces, le da un consejo de ser muy fiel a la causa del Señor, pero ellos tienen el modelo metodista, ¿ya? Y Huber los visita por lo menos una vez al año. Si usted revisa mi libro, están los viajes misioneros de Huber, ¿ya? Hay un desafío de entregarse a la causa del Señor en cuerpo y alma, evangelizar y establecer comunidades. Pero esas eran comunidades, eran unas comunidades de refugio, eran comunidades donde todos eran hermanos y no había una separación entre el líder y la hermandad. Es decir, el pastor era un hermano más. ¿Ah? Y se compartía lo que se tenía. Mire, era muy común en esos tiempos que en el mes de septiembre o en Año Nuevo hacían sus paseos colectivos. O sea, eran comunidades muy cohesionadas entre sí. Entre ellos se conocían, eran amigos, se apoyaban. ¿Ya? Había un sentido comunitario, una fe comunitaria. Y esa fe comunitaria lo llevaba a hacer una evangelización comunitaria. Por eso salen a la calle, hacen desfiles, la predicación en la vía pública, no es sola, sino que son varios. Se ora por los enfermos, no hay nada más no hay nada más sociable que orar por otro que está enfermo o visitar al enfermo y luego ir a la cárcel a predicar. ¿Ya? Predican ya y van a predicar a la calle por todos lados. Entonces hay un derramamiento del Espíritu Santo que se manifiesta en ir y predicar mi evangelio por todos lados. Y los predicadores lo hacen en forma espontánea, cubren distancias caminando, luego en bicicleta, luego surge el cuerpo de ciclistas, las dorcas, en fin. Entonces, yo trato de armar esa historia a partir de la acción, cómo, cuándo y dónde y por qué nace una comunidad, una iglesia local, en otras palabras. ¿Ya? Eso es lo que hay en el libro. Ahora, esas iglesias, mire, hay varios entes articuladores del movimiento, que es primero la conferencia, una conferencia anual. Y eran conferencias muy pequeñas, ¿ya? La circulación de un periódico, de la revista Chile Pentecostal, llegaba a todos los hermanos recibían un periódico y sabían qué es lo que estaba pasando. En ese periódico se publicaban testimonios, ¿ya? Testimonios de sanidad, giras, en fin. Es cuestión de mirar las primeras revistas como eran, ¿no?
la revista la dirigía un laico. No, el Huber no era el director de la revista, era un hermano común y corriente, el hermano Enrique Cosma. ¿Ya? Después Huber se da cuenta que la revista no puede estar en manos de un laico y se apoderan de la revista a partir del año 1918. Y si usted hace una comparación en lo que se publicó entre el año 1909 y 1916 versus lo que se publicó después de que la toma Huber, hay un cambio muy notable. ¿Ya? O sea, se nota, porque en el primero hay cartas, se publican cartas, testimonios, se escucha a la gente. Después no, ya Huber empieza a traducir artículos de revistas norteamericanas, en fin. Y yo hice una lista de las revistas que él publica, traduce artículos. Incluso cuando hay un testimonio de un hermano, Huber no pone su nombre, pone las iniciales. ¿Ya? Entonces ahí hay todo también otro asunto que hay que revisar, ¿no? Sí, sin embargo, Huber es en algún momento crítico, en que le hacen la prensa local, hace crítica, la hacen a la iglesia que está en Valparaíso. Él responde, porque es el juez, el Servicio Nacional de Salud, que critica que el lugar donde se reúnen los pentecostales es insalubre, ¿ya? Y se publica en el diario de Valparaíso. Entonces Huber sale a responder. ¿Y cómo responde Huber? Responde diciendo a la pregunta, ¿quiénes son estos pentecostales? Hace toda una defensa de cómo se han guiado las iglesias pentecostales y cómo ha sido su gobierno y cómo son sus finanzas, en fin. Y eso está ahí en la revista Fuego Pentecostés. En la revista Fuego Pentecostés número 7 de julio de 1928, la página 2, de la 3 a la 5 creo, ahí hay una descripción de que hace Huber en 1928, cómo era la iglesia pentecostal. ¿Ya? Y habla incluso hasta cómo se administra la plata. ¿Ya? Entonces eso no cuenta, pues, hermano. Ahora, ¿me entiendes? Entonces, eso hay que leerlo. Hay que leer lo que dice Huber. Absolutamente, profesor Luis. Bueno, queremos compartir a nuestros amigos que están en línea. Hemos tenido ahí, vemos la sintonía que está constante. Estamos con nuestro profesor Luis Alberto Orellana Urtubia, quien es miembro fundador y director del Centro Evangélico de Estudios Pentecostales, CEP, e integrante de la Red Latinoamericana de Estudios Pentecostales, RELEP. También es parte de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile, licenciado en Ciencias Teológicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana, profesor, ha escrito una inmensa cantidad de libros y hoy día es una tremenda honra poder escuchar, tener una perspectiva de una persona que ha dedicado su tiempo, su profesión, su pasión, todo lo que él hace. Y de ahí viene también una pregunta que nos gustaría formularle, porque en todo este aprendizaje que usted ha tenido, esa gentileza en compartir, sin duda, hay en todo este proceso que se va madurando el pentecostalismo, surgen justamente nombres de líderes, está el caso, como lo mencionaba, del pastor Huber, Umaña a nivel nacional, Guillermo Castillo, Oraldo Roja, y así van surgiendo estos primeros próceres del pentecostalismo. Lo decimos con respeto porque realmente fueron hombres que fueron muy valientes, fueron para la idiosincrasia, para la intolerancia religiosa, realmente fueron hombres valerosos junto a sus familias, a sus señores. Entonces, ¿cómo ha podido ir mutando un poco este liderazgo de esos tiempos en los inicios del pentecostalismo, y cómo lo observa usted a lo largo de la historia? El pentecostalismo ya tenemos más de 100 años y sin duda ese líder carismático, algunos rasgos mantendrá, pero seguramente
han habido logros y también a lo mejor hemos retrocedido. ¿Cuál es su perspectiva en relación a los liderazgos en el pentecostalismo? Bueno, para mí la primera generación de pastores fueron verdaderos héroes de la fe, verdaderos héroes del pentecostalismo, ellos y su familia, porque ellos fundaron las iglesias. Y el pentecostalismo conserva todavía un principio que es el principio fundacional, es decir, siempre está fundando iglesias. ¿Ya? Pero curiosamente la cosa se empieza a complicar con el tiempo, porque la primera generación de pastores fueron verdaderos apóstoles del movimiento pentecostal y lo dejaron todo por la causa del Señor. ¿Ya? Pueden haber tenido algunos errores, porque eran seres humanos, qué sé yo. Ellos fueron mutando con el tiempo y se fueron separando del metodismo, se fueron alejando, ¿ya? Fueron perdiendo, y la iglesia que menos evolucionó fue la de J. Beche, por ejemplo. Porque J. Beche, los primeros que dirigieron la JBH fueron una junta de oficiales. La junta oficial dirigió como por un año JBH, lo que hoy día es JBH. Hablo de 1910, ¿ya? 1910, 1911, porque el primer pastor se le enferma y después nombran al pastor Umaña, y el pastor Umaña se quedó en el cargo hasta el año 64 cuando muere. Y él conservó, él construyó un proyecto semiparalelo al que construyó Hoover. Entonces hubieron dos tipos de líderes ahí. Y por lo tanto nosotros somos una herencia de Hoover, de Umaña, más que de la metodista pentecostal de Chile y la unidad metodista pentecostal se ubican más bien en una herencia de Hoover, de Umaña, que de Hoover. ¿Ya? La evangélica pentecostal tiene como referente a Hoover. ¿Ya? Pero, por supuesto, van a evolucionar, van a conducir la iglesia tomando otros parámetros que vienen de la cultura, del entorno. ¿Ya? La iglesia evangélica pentecostal conserva hasta el día de hoy ciertas orientaciones que dio Hoover. Algunas, ¿ya? Otras no, porque el tema de la administración financiera, por ahí por los años 60, llegó alguien a la superintendencia y la cambió. ¿Ya? Y ahora están con otro problema y están tratando de enmendar y volver a los principios de Hoover, ¿no? En el caso de la metodista pentecostal, la situación se mantuvo porque quien reemplazó al pastor Umaña fue el pastor Vázquez, y él conservó ciertos aspectos de la administración y la conducción del pastor Umaña. A pesar que el obispo Mancilla va a dirigir la iglesia, va a ser obispo de Temuco, y él va a intentar entrar en un proceso más de modernización y de organización más eficiente de la iglesia metodista pentecostal, pero no lo logra porque, si bien es cierto, en los primeros, entre el año 65 y el año 73, espacio de democracia, participación, fue una ventana, ¿ya? Y en esa ventana aparecieron varios líderes que hoy día ocupan cargos importantes, como el pastor Ormeño, obispo de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, el pastor Centeno, que también era parte de ese movimiento de Jumet, por así decirlo, y hay otros más, ¿no? De tal manera que en ese periodo, y se abre una ventana entre el 65 y el 73, después esa ventana se cierra con el advenimiento del golpe militar, ¿ya? Y de ahí ya es otra historia de la iglesia. La iglesia metodista pentecostal entra en otra fase, ¿ya? Que probablemente en otro momento la podremos conversar, si es que se puede, ¿no? Pero los líderes han evolucionado, y después viene una tercera generación de pastores
Y en esa segunda se empieza a dar una disparidad, ¿ya? O sea, ya no todos los pastores hacen el mismo recorrido. Hay pastores que llegan, como se dice, a mesa puesta, ¿ya? O sea, se muere el pastor, ya que fundó la iglesia y lo dio todo por la congregación y fundó la iglesia. Entonces ahora viene otro y se instala ahí sin haber hecho ese recorrido. No sé si me explico, ¿ya? Sí. Y eso hay N cantidad de casos, ¿ya? Y hay otros pastores que sí hacen el recorrido, que lo mandan donde no hay nada, y empiezan a trabajar, fundan en la iglesia, la hacen crecer, se envejecen, mueren, y bueno, hay una iglesia ya con 300, 400 hermanos, entonces viene y ponen a otro ahí y lo ponen a veces a mesa puesta. Y ahí uno puede nombrar, dar nombre, pero no lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces se construye, se empieza, yo diría que a partir de los años 70, se empieza a desdibujar el movimiento en la cuestión administrativa, a partir de los 70, ¿ya? Y se impone la desigualdad, ¿ya? Es decir, para unos hay mayores facilidades que otros, ¿ya? Unos hacen el recorrido de la cruz, del Calvario, ¿no? Del recorrido, y otros no. Otros llegan con una iglesia ya con... Le pongo el caso del pastor de una iglesia, por ejemplo, por dar un nombre, ¿no? De Chillán. ¿Verdad? En Chillán ahí la iglesia la fundó el pastor Domingo Taucán, sin nada, ¿ya? Y después que se muere el pastor Taucán, viene otro, el pastor Riquelme, y cuando muere el pastor Riquelme, el obispo Mancilla nombra a tal persona que vaya a hacerse cargo de la iglesia, y la congregación dijo que no. Y se tomaron la iglesia y dijeron, este es el nuevo pastor. Y ahí surgió la figura del pastor Reinero. Y después quedó el yerno. Entonces, esas historias se van a repetir después. Yo creo que ese es el problema mayor que tiene hoy día el movimiento pentecostal, que es el nepotismo, ¿ya? Es decir, se van ocupando espacios, si yo soy familiar de este otro, en fin. Y eso desde Arica a Punta Arenas. Y siempre se está pensando dejar al hijo, a algún familiar, en fin. Entonces, eso es un problema. Yo no digo que eso haya mala intención, ¿no? Sino que es un tema de la cultura latinoamericana. Es un problema cultural, ¿verdad? Entonces, la situación se pone difícil. Yo creo que al movimiento pentecostal, yo no sé si nos pasamos en la hora, pero yo creo que en este momento está pasando un momento muy difícil. Ya. Mira, fíjese. ¿Perdón? No, que en función de lo que estaba hablando del presente del movimiento pentecostal, ¿cuáles serían, a su juicio, esos desafíos para este liderazgo que a lo mejor hoy día tiene un cuestionamiento mayor que antaño en su forma, en su fondo? ¿Cuáles serían como ese desafío, como decía, para el liderazgo pentecostal hoy en día? Sí, es decir, perdón, ¿de dónde venga el desafío? O sea, ¿el desafío de quién? ¿De los líderes? ¿De la congregación? Para el Porque liderazgo. perdona, hermano Joel, pero mira, hay un problema ahí que es de concepto. Es decir, el pastor puede tener un desafío, ¿ya? La congregación puede tener otro desafío que no es compatible con lo que tiene el pastor. Los laicos, en términos generales, podemos tener una idea que las cosas no están bien. Entonces, ¿desafío de quién? ¿Del pastor? El pastor, mira, después de los 65 años,
el único desafío que tiene el pastor es no ya seguir más construyendo templos, porque ya está en el ocaso, ¿ya? Es decir, ya trabajó y ya ahí entramos en otro tema, ¿no? Por mucho tiempo, ya las fuerzas no dan más, en fin. Entonces, yo creo, a mi manera de pensar, si tú me preguntas cuáles deberían de ser los desafíos, eso es otra cosa, del movimiento pentecostal para retomar ese espíritu original. Yo pienso de que debería de volver al principio. Y al principio dice que era una comunidad. Entonces, poniendo las palabras modernas, yo creo que hay 3 desafíos si queremos conservar el movimiento pentecostal, porque si no se va a diluir. Ya se está diluyendo. Dejamos de crecer hace ya harto tiempo, ¿ya? No, con toda la parafernalia, no nos deja ver eso. Porque, mire, hermano, yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez decir la iglesia tiene tantos miembros y este año recibimos a tantos y tantos se fueron. Nunca se ha dicho eso. Entonces, yo pienso de que ahí hay un problema serio, que la ausencia de la modernidad en el sistema de administración y de conducción de la iglesia. Y eso pasa por descentralizar, o sea, el hecho, y eso volvemos otra vez a un tema cultural, es decir, que hay una persona que concentra todo el poder y él hace y deshace con la iglesia, ¿ya? Y eso no fue así al principio, no fue así al principio, ¿ya? Entonces, él elige elige el directorio, él hace lo que quiere, recibe la plata, no se sabe cuánto es, etcétera, etcétera. Entonces, se tiene que descentralizar el poder. Ese es compartir el poder, rotar el poder, ¿ya? Ese es un primer desafío. Y el segundo desafío es modernizar la administración de la iglesia. Y cuando hablo de modernizar, es el uso racional de todos los recursos que las iglesias y las congregaciones generan. Uso racional, transparente, ¿ya? Y tercera cosa es el proceso de profesionalizar el trabajo pastoral. Si no, nos vamos a morir, ¿ya? Es decir, eso significa que la iglesia tiene que pensar en cómo capacita permanentemente a los pastores y a los nuevos pastores. Y hay que incentivar que ingresen pastores jóvenes al ministerio, ojalá que sean profesionales. Entonces, yo no lo veo por ninguna parte esas 3 cosas. No hay atisbo, no hay nada de eso. Porque yo escucho a los líderes, yo grabo todos los sermones de los obispos y casi todos son críticos a los estudios teológicos. Muy sutilmente te lo dicen, ¿ya? Lo otro, el tema de la modernización. Ahí hay algunos sí que han dado paso. JBH dio un paso importante. Rompió con un sistema y ahora ha implantado un modelo moderno de administración financiera, ¿ya? Y de gobierno de la iglesia. Entonces, ojo, yo estoy mirando con mucha esperanza lo que está ocurriendo en JBH, ¿ya? Yo creo que ahí está actuando el Espíritu del Señor. Ahí probablemente le falta otro aspecto, que es la profesionalización del trabajo pastoral. Es decir, y la descentralización. O sea, en JBH ocurrieron 2 cosas de lo que hemos estado conversando: descentralizar el poder y el tema de modernizar la administración. Le falta el tema de la profesionalización. Eso se va a dar con el tiempo, ¿ya? Es muy interesante, profesor Orellana, justamente su visión, porque es un evangélico que ama a Dios y que espera lo mejor, y desde su perspectiva, todos estos consejos, su mirada nos permite, sobre todo a los más jóvenes que uno, incluso
a poder colocar bajo la gracia de Dios estos aspectos sobre la mesa y tratar de ir avanzando. A medida que la sociedad avanza, nosotros como iglesia evangélica no nos podemos quedar atrás. O sea, hemos marchado a un paso siempre más lento, pero son todas estas visiones las que nos permiten justamente esperar que estos nuevos referentes, los nuevos liderazgos y sobre todo las nuevas generaciones podamos seguir, avíseme, podamos seguir en ese sentido de crecer y no ver cómo las tasas de estadística simplemente nos dicen una realidad. Estamos o estancados o en una de esas capaz que hayamos disminuido en el porcentaje que entrega el Instituto Nacional de Estadística. Profesor Orellana, el Centro de Evangélico de Estudios Pentecostales, CEP, ya lleva bastante tiempo apoyando la publicación desde Concepción, si no me equivoco, de diferentes trabajos de historiadores, investigadores, que ha sido realmente un gran aporte. Uno de ellos, justamente, El Fuego y la Nieve, de su autoría, es uno de los trabajos emblema de... Se agotó. Ya no tengo una sola copia. Oh, pero hay otros libros también que están disponibles y nos gustaría, profesor, que pudiéramos de alguna manera cómo orientar a nuestros hermanos a acceder a este material que es de mucho aprendizaje y que tendría que ser parte de nuestras bibliotecas. O sea, estamos hablando de un chileno que se ha dedicado a estudiar este movimiento pentecostal tan autóctono, y no tenemos que ir al extranjero, sino que tenemos literatura suficiente para acceder. ¿Cómo podemos acceder a los demás títulos, profesor? Bueno, yo no tengo, en mi Facebook a veces publico el catálogo, me pueden escribir, no sé si puede anotar mi número de WhatsApp, el 984 02 7503, y yo le puedo enviar el catálogo. 984 02 7503. Pero, hermano Pablo, mire, yo quiero compartir una experiencia que a mí me llamó mucho la atención, muy breve. Yo recuerdo que para mí fue un veranito de San Juan, ese periodo del 65 al 73. ¿Ya? Un veranito de San Juan. ¿Usted sabe lo que es el veranito de San Juan? ¿Ya? Y fue que yo lo vivía a Concho porque Jumet era un proyecto lindo de jóvenes que se reunían, nos reuníamos y teníamos nuestras convenciones, y en esas convenciones siempre estaba el obispo Mancilla, ¿ya? El obispo Mancilla, donde fuera la convención, él estaba ahí. Y en esas convenciones se organizaban temas. Y el obispo estaba presente. Y había la posibilidad de dialogar con el obispo. Los jóvenes, estos jóvenes que usted, bueno, ahora estamos viejos, pero de ese tiempo, ¿no? Y por mencionar los más emblemáticos, el obispo Ormeño y Centeno, ¿no? Aunque la gente de JBH era esquiva, pero había un ambiente de conversar, de intercambiar. Incluso nosotros en esas instancias aprendimos a conocer cómo funcionaba la iglesia por dentro, ¿ya? Porque el obispo se desahogaba con nosotros, con los jóvenes. Y de ahí de los jóvenes salieron una cantidad impresionante de pastores, ¿ya? Que después el sistema se los comió, por así decirlo, ¿no? Pero yo creo que al interior de nuestra iglesia tienen que haber espacios de diálogo, ¿ya? Es decir, lo que falta es el diálogo. Es decir, no hay diálogo, hermano. No hay diálogo. En nuestras congregaciones no hay diálogo. Hay monótono. Uno habla y el otro escucha, nada más. Y ese tipo de cosas, ese esquema tiene que cambiar.
¿Y quién va a cambiar? Va a ser los jóvenes, ustedes. ¿Ya? Entonces yo diría, por ejemplo, ¿qué pasa ahora con los líderes que no dialogan con los jóvenes? Yo dejo planteado esa interrogante ahí, ¿no? ¿Cuántas veces usted ha tenido la oportunidad de conversar y preguntar y dialogar con su obispo, con su pastor? Muy pocas veces. Se lo doy firmado. ¿Ya? Porque hay otros intereses. Entonces, a mí me da mucha pena porque estamos yendo de mal en peor. Y yo creo que ustedes están haciendo un buen trabajo tratando de recuperar la memoria del movimiento pentecostal, porque ahí está nuestro referente. No está en Casluna, ni está ni en el apóstol Maldonado, ni toda esta gente rara que anda por todos lados, ¿no? Yo creo que hay que aprender de nuestros ancestros, porque ahí Así es, está, profesor. tenemos que aprender a beber agua de nuestro propio pozo. El problema es que, bueno, hay otros intereses. Por eso cuando el hermano Joel me dice desafío, yo no sé cuáles son los desafíos que tiene el obispo o que tiene el pastor de su iglesia o cuáles son los desafíos que hay en cada iglesia. ¿Ya? Hoy día la realidad es muy distinta a 1909. Hay otros problemas y hay grandes oportunidades, pero no, pues seguimos haciendo lo mismo como si estuviéramos en 1910. Porque no hay espacio de diálogo, de conversación, porque nos falta humildad. Porque para el diálogo usted tiene que ser humilde, porque tiene que aprender a escuchar. ¿Ya? A mí me recuerda mucho ese camino de Maús, cuando Jesús va con los caminantes, con los discípulos de Maús, y se acerca a ellos y empieza a dialogar y a conversar con ellos. Y dialoga. Hay intercambio. Fíjese en los verbos que utiliza Jesús y en los verbos que utilizan los discípulos. Y cuando llegan y lo invitan a comer, porque ya se hace tarde, y cuando él va a bendecir los alimentos, lo reconocen que es Jesús. Pero en ese momento Jesús desaparece. ¿Entiendes? Entonces hay momentos que el líder tiene que desaparecer para que otros vengan y tomen el lugar del líder. Es decir, yo creo que una de las cosas que hay que luchar y criticar seriamente por la causa del Señor es el fin de los vitaliciados. Es decir, el pastor no debería ser vitalicio. A una cierta edad debería retirarse. El obispo también. ¿Ya? Entonces, esas cosas ustedes no las pueden decir, pero yo las puedo decir. A mí no me van a decir, entonces por eso a mí no me quieren. ¿Ya? Yo para muchos ya soy el demonio. ¿Ya? Entonces, pero yo espero que los jóvenes se atrevan a decir, bueno, ya corten el amo. ¿Sí? Y así no era al principio. ¿Ya? ¿Me entiendes? No sé si me explico. Sí, totalmente, profesor Orellana. Queremos, Ahora, yo creo que tienen de verdad queremos agradecer porque siempre es bueno el diálogo. Creemos que justamente Archivo Pentecostal, junto con recuperar nuestra identidad, nuestra memoria, está abierto a este diálogo fraternal, respetuoso, con altura de mira, porque va en búsqueda de poder avanzar. Antes que venga el Señor, que eso Él lo conoce, pero ese tiempo que nosotros permanezcamos acá en la tierra, esperamos que mayormente en estas nuevas generaciones, en los jóvenes, los que tienen estos espacios tecnológicos, puedan aprovechar esta lectura que hace el profesor Luis de lo que ha sido el pentecostalismo en una hora y algo. Fantásticamente ha podido brindarnos una gran clase magistral. Así que solamente invitarlo, ya Joelito puso ahí en el GC cómo contactar directamente sin intermediario para poder acceder a estos libros tan importantes. Bueno, yo sé que quedan todavía, hay algunos libros del profe Juan Rodrigo Ortiz, de la profesora perfecto, gracias, porque el ruso no es muy fuerte, pero también destacar lo que se ha hecho a través de RIL Editores, por ejemplo,
pensando el pentecostalismo, drama, protesta, migración y desencanto religioso. Si usted googlea el nombre del profesor Luis Orellana Ortuña, va a encontrar una infinidad de trabajos muy buenos. En lo último que desarrolló, no me acuerdo si era la universidad en Valdivia, pero acerca de la evangelización en Argentina, que fue uno de los últimos trabajos. Sí, la Universidad Austral tiene una revista de ciencias sociales y publicó un artículo mío sobre el pentecostalismo chileno en Argentina. Buenísimo. Pero, hermano Pablo y hermano Joel, yo espero este año publicar la continuación del Fuego de la Nieve. Se viene. Del año 32 hasta el 73, ¿ya? Porque esa es mi tesis doctoral. La del 73, del 32 al 73. Pero ahí está comparado, se va a llamar Entre el Edén y el Paraíso, la legitimidad del pentecostalismo chileno y costarricense. Entonces ahí vamos a tener la oportunidad de conocer otro tipo de pentecostalismo como el costarricense, que es de fuerte influencia norteamericana. Entonces yo espero tener el tiempo para corregirlo y adaptarlo al libro y poder imprimirlo, ¿ya? Y imprimir una cantidad importante porque para que sea económico y lo puedan adquirir. Bueno, eso, hermano, gracias por su invitación y espero no haberle generado problemas con sus auditores, con mis palabras, pero me hago responsable de lo que digo. Joelito, no sé si podemos ver algunos de los saludos o comentarios que han llegado. Tenemos algunos por aquí, de nuestra hermana Anita Amigo. Que bendiga el programa realizado por Archivo Pentecostal. Los aplausos acá de Ana Zúñiga. También nos ha seguido Rafael Villegas, Jimena Arriagada. Tengo más hermanos por acá. Esteban Aravena. De distintas partes del día nos han acompañado en esta entrevista, en esta conversación con el profesor Luis Orellana. Ahí tenemos el contacto para que puedan acceder a esta literatura que es súper importante. Y tuvimos acá, bueno, la primicia de este lanzamiento próximo del nuevo libro, profesor. Moisés Loyola, nada más que excelente. Gracias por su comentario. Y bueno, y yo creo, vamos a casar al tiro al profe Luis para otra entrevista en un futuro. Claramente, va a que aprovechar ahí. Para seguir pensando. Estamos trabajando en otro libro que también debería hacerse publicado en septiembre, pero es un libro colectivo. Y yo estoy escribiendo, no sé si a usted, hermano Pablo, le comenté o no recuerdo, pero estoy trabajando las víctimas de Chigüiro. No sé si le comenté. No. No, lo que hay un hecho desconocido, que el mundo evangélico está en deuda. Por eso le digo, el presente se maneja, quien maneja la historia, maneja el presente. Es desconocido ese episodio, pero muy, muy significativo. ¿Sí? ¿Lo conoce? Sí, algo leí una vez. Claro, bueno, la masacre de Chigüiro son un convoy de cerca de 100 militares. El 9 de octubre de 1973 salió de Valdivia en dirección a Futrono. Y ahí en Futrono sitió toda la ciudad y revisó casa por casa y emprendió el camino hacia las termas de Chigüiro, donde está ubicado el complejo maderero Panguipulli, que eran 21 fundos madereros que conformaron el complejo maderero Panguipulli, que el gobierno los expropió en ese tiempo. Y ahí trabajaban, eran como 360.000 hectáreas y unos 3.600 trabajadores que estaban organizados y ellos hacían producir el complejo. Entonces, cuando vino el golpe militar, se decía que ahí habían armas, ¿no? Que habían guerrilleros, qué sé yo.
y ese convoy fue a hacer un rastreo, bueno, y subió de Futrono hacia la Chigüío. Chigüío está casi en la frontera con Argentina. Hay unas termas ahí en Chigüío. Varios poblados. Los militares sembraron el terror y detuvieron a campesinos, que eran campesinos comunes y corrientes, 18. Los masacraron a los 18. De esos 18, 14 eran evangélicos. 18. 14 eran hermanos de la Iglesia del Señor, bautistas y adventistas. Habían dos, un par de bautistas y un adventista. Los demás eran todos de una de las iglesias del Señor. Y ese es un hecho escasamente conocido por el mundo evangélico. Entonces, yo estoy escribiendo un capítulo del libro sobre ese tema. Porque el pueblo evangélico tiene una deuda con estos hermanos. Son 3 puntos los que abordo. En uno de ellos está la carta. Hay un familiar que manda una carta a las víctimas de Chigüío. Y yo creo que el mundo evangélico necesita conocer 3 cartas. La carta de apoyo a Pinochet del 74, la carta de agosto del 86, en que se le pide al general Pinochet que acelere el retorno a la democracia. O sea, carta de los evangélicos. Y la carta a las víctimas de Chigüío. Entonces, las 2 primeras se saben, se conocen, pero esta carta de Chigüío no. Entonces, yo espero contribuir en algo, a ver si los profesores de religión evangélica incorporan en su programa de educación religiosa en los establecimientos educacionales estas cartas. Sería lo ideal. Pero bueno, en eso estoy. Y estamos escribiendo un artículo que se va a publicar en inglés sobre la herencia de Huber y de Umaña en el pentecostalismo chileno. Y otro sobre la hermana Mercedes, la esposa de Umaña, y la Ana, la esposa de Huber. Merian. Claro. Se van a publicar en inglés. Hay uno ya que está listo, el otro está a punto de hacerlo. Entonces, nosotros seguimos publicando con Mansilla en revistas. Hay bastante. El hermano Miguel ha escrito muchísimo, ¿no? Una cantidad impresionante. No se imagina la cantidad de artículos que ha publicado. Entonces, hay una producción bastante considerable si lo comparamos con los últimos 20 años atrás. Ahora. Y es porque estamos en la universidad. Entonces, yo los invito a ustedes que sigan en estudios superiores, hermano. Bueno, pero no los canso. Muchas gracias por invitarme. Gracias, profesor Luis. Joelito. No, agradecer al profesor por este instante de reflexión. Esperamos tener más en el futuro. Hay que cuadrar ahí los tiempos nomás. Pero agradecemos también la sintonía que hemos tenido en esta noche. Saludamos ahí a todos quienes nos acompañaron. Bien, son pasadas las 12 y tenemos ahí algunas personas que no están compartiendo con nosotros. Así que sería bueno que en algún momento, sería bueno organizar un coloquio. Es decir, que no sea uno el entrevistado, sino que 2 o 3. Tener un panel ahí considerable para tener varios puntos de vista sobre la mesa. Exacto. Muchas gracias. Así que bueno, nos despedimos, ¿sí? Okay. Ya pasamos al otro día, es martes 21 de febrero ya. Así que agradecemos al profesor, hermano Pablo, algunas palabras finales. No, solamente yo creo, bueno, están llegando otros saludos, Gerardo, Bizama, estaba mirando ahí Carlos Sí, Jeremías Calfín, Paulo Santi, que son también personas relacionadas al mundo del estudio bíblico. Yo creo que es muy valorable esta reflexión que nos ha entregado el profesor Orellana. Esperamos también con ansia estos nuevos títulos que sin duda van a ser de un aporte en el pueblo evangélico, y como lo mencionara Joel, nuestra idea es poder aportar al pentecostalismo
porque somos parte de él. Así que una vez más, gracias, estimado profesor, y ya más adelante sin duda tendremos, Dios mediante, una nueva oportunidad de conversar. Gracias, Joelito, por todo lo realizado. Oh, muchas gracias. Bendiciones, que estén muy bien. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Okay. Chao, chao. Chao, chao. Archivo Pentecostal es un espacio cultural que surge para facilitar el acceso a la historia pentecostal chilena, movimiento espiritual de principios del siglo XX, que no se separó de Wesley ni del metodismo, sino sencillamente del gobierno de la Iglesia por causa de conciencia. Al tener la fe que los acontecimientos del Pentecostés que iniciaron la Iglesia de Cristo podían manifestarse en nuestro país por medio del Espíritu Santo. Archivo Pentecostal tiene como objetivo dar a conocer el movimiento pentecostal mediante una interesante variedad de documentos, fotografías, exposiciones, videos y entrevistas, a modo que las nuevas generaciones puedan conocer sus raíces evangélicas y establecer redes entre las variadas expresiones pentecostales. La misión de Archivo Pentecostal es acercar a los interesados con nuestro pasado histórico, permitiendo el reconocimiento de las diversas iglesias que lo constituyen y saldar una deuda cultural, cumpliendo con la tarea de satisfacer e incentivar las necesidades de la comunidad, rescatando y difundiendo nuestros valores cristianos. Hoy damos gracias a Dios porque este espacio es una realidad, esperando en Dios ser un medio de acercamiento a nuestra identidad pentecostal y sus programas de extensión sean de beneficios para muchos.